Ahora vamos a hablar sobre el pragmatismo y por qué es un peligro el pragmatismo. Hace mucho tiempo atrás escuché decir que el presidente del Ecuador admiraba a Obama y la prueba es que lo llamó pragmático. Quien me lo contó, cierto o no, no se da cuenta de que llamar a alguien pragmático lógicamente es un insulto. Un socialista es de por sí alguien que basa su vida en un grupo de ideas, en una ideología por lo cual darían la vida. Que sean estas ideas erróneas, sacadas del colon de alguien sin evidencia que lo respalde, eso es otro punto. Pero entienden el poder de las ideas y su importancia en la vida de un ser conceptual. Al llamar pragmático a alguien, le están diciendo que no pueden ver más allá de sus narices, que están al nivel de un animal inferior, que son unas bestias. Eso es básicamente lo que le están diciendo. Eh, Expliquemos mejor qué es pragmatismo, cómo se encuentra en nuestro medio y qué implica. Primero, pragmatismo no es en sí un grupo de ideas, no es una ideología. El pragmatismo es un método, es una forma de resolver preguntas filosóficas, morales, científicas, etcétera, donde la verdad y el significado de cualquier aseveración dependen enteramente de la practicalidad utilitaria de sus efectos. Es decir, para un pragmático, la mente no debe ser vista como una reflexión del mundo exterior, sino como una herramienta, no para descubrir la realidad, sino de hacer, de actuar. Es decir, una idea se hace verdadera. La veracidad es algo que le pasa a una idea. Una idea es verdadera siempre y cuando sea rentable. Esa es la idea del pragmático. Para un pragmático no existen absolutos, no existe seguridad, no leyes fijas de la lógica, realidad es lo que tú haces de ella. Hablando en términos amplios, como se usa pragmatismo en nuestro medio y no en pequeños círculos filosóficos, eh, tiene ciertas características. Primero, es el negarse o es la incapacidad de pensar en principios. Peor aún, vivir basados en ellos. Segundo, es el negar la ley de la identidad y su corolario, la causalidad. Es decir, el negar que las cosas actúan acorde a su naturaleza. Tercero, tiene la incapacidad de descartar posibilidades. Un pragmático mantiene todas las opciones abiertas indefinidamente. Cuarto, tiene una perspectiva a corto plazo, como cualquier utilitario. En resumen, el pragmatismo es una ausencia, es la ausencia de la ley de identidad, de la causalidad y de principios. Y es de una visión a corto plazo, una visión utilitaria. Por ejemplo, escuchamos en la televisión que solo son los extremistas, totalitarios, islamistas los que son un problema. Pero si estos serían moderados, sus ideas se vuelven respetables. Para ellos, moderación es el test de respetabilidad. Es decir, si predicas y luchas para hacer creer al planeta entero con el uso de la fuerza que tu Mesías ascendió a los cielos en un unicornio, estás loco. Pero si la misma idea la mantienes en tu templo, estás bien. No existe aquí la verdad objetiva, es solo tu verdad, mi verdad, su verdad, y por ende no existe una verdad moral objetiva. Si tu religión obliga a casar a niñas de 7 años con hombres de 40, es moral siempre y cuando dicha sociedad así lo establezca. No existe una verdad objetiva para estos seres pragmáticos. En el ámbito laboral, si es un oficinista, está bien que gane bonos y que se suba su sueldo. Pero si es el gerente, es inmoral, porque su bono es demasiado dinero. En el cine hay gente que dice que la película no es verdad porque es una ficción, pero tiene que haber algo de verdad. Al final mucha gente cree este tipo de cosas, entonces tiene que haber algo de verdad ahí. Como si la realidad y la evidencia es maleable con múltiples presentaciones, donde cada individuo puede elegir asignarle la identidad que quiera acorde con el día.
Y mi favorito, aquel que lleva una camisa o un sticker en el carro que dice coexiste, donde lleva el signo de la paz, la estrella de Israel, los símbolos de Islam, el yin y el yang, y otra gama de ideologías morales y políticas que están en conflicto, diciendo básicamente que diferencias en ideas no importan, que convicciones no importan, más básicamente que las ideas no importan, que evidencia no importa. Para un pragmático, realidad, evidencia, lógica, ideas, principios, todos estos deben ser desechados. En este caso, lo importante es coexistir o cualquier fin utilitario visto a corto plazo, ya que a largo plazo es imposible mantener este tipo de cosas. Lo que hace llamativo, seductivo al pragmatismo es que se presenta con vestiduras lógicas, sin serlo. Se presenta como la forma adulta de ver las cosas. En una sociedad donde la religión y éticas irracionales como el altruismo se encuentran difundidas, el pragmatismo les da el permiso de desviarse para realizar actos que ellos consideran necesarios para sobrevivir. Si su religión les pide el diezmo, que es el 10% de los ingresos, pero si quieren comprar ropa para sus hijos, el pragmatismo les da ese permiso. Si su ética les dice que tienen que sacrificar su vida por los necesitados, dar la vida por el comunismo, el pragmatismo les da el permiso para viajar a Las Vegas durante sus vacaciones. El pragmatismo es erróneo por cualquier punto de vista, en su concepción de realidad, de razón y en lo que es práctico objetivamente entendido. ¿Qué evidencia demanda nuestro respeto? Para un pragmático fundamentalmente es lo que cree cada persona. La realidad se vuelve subjetiva. Es hecha por el hombre. Objetivamente, la validez de lo hecho por el hombre depende de su correlación con lo dado por el universo, por las leyes que lo rigen, que son absolutas e inmutables, del axioma de la identidad, de que A es A, que una entidad tiene una naturaleza que es específica e inmutable, y de la ley del tercero excluso, que es imposible que algo sea A y no A al mismo tiempo y en el mismo respecto. Pragmatismo es antirrazón, es anticonceptual. Para un pragmático no puede existir rígidos principios. Un principio puede ser válido, pero mañana no. Obviamente, son inconsistentes. Objetivamente, las leyes que rigen el universo son absolutas e inmutables y por ende, en el ámbito conceptual, los principios son ciertos o falsos, tienen evidencia que los respalde o no. La gravedad o la teoría de la gravedad es directamente proporcional a las masas e indirectamente proporcional al cuadrado de las distancias, ¿cierto o no? A más A es igual a 2A, ¿cierto o no? La libertad es necesaria pero no suficiente para el florecimiento humano, ¿cierto o no? Para un pragmático, la respuesta se basa en el día que se lo preguntes, a su practicalidad utilitaria a corto plazo. Para un pragmático, practicalidad está basado en lo inmediato, aquí y ahora, es una miopía autoinducida. Si quiero obtener este contrato, tengo que mentir sobre mis habilidades. Por ende, a la mierda con la honestidad. Puedo comprarme muchas cosas con este dinero del contrato. Si quiero ganar votos, tengo que prometer cualquier cosa acorde con el grupo con el que me tope, sin importar que haga promesas contradictorias. Igual lo importante es ganar. Si quiero graduarme de médico, tengo que copiar durante los exámenes. Lo importante es tener un pedazo de papel que diga que soy doctor. Esa es la visión pragmática, es una visión a corto plazo, es una miopía. Contrástalo con principios racionales. Objetivamente, para sobrevivir en este mundo se requiere una visión a largo plazo. ¿Qué pasa si obtengo el contrato para la construcción de un puente y no tengo las habilidades? Mato a decenas de personas. ¿Qué pasa si me nombran presidente y prometí a los católicos pelear para que el matrimonio se mantenga entre un hombre y una mujer, pero a los del grupo gay que puede ser entre individuos del mismo sexo? ¿Qué pasa si este individuo se gradúa de médico, pero no tiene el marco teórico para atender a sus pacientes?
Pragmatismo descansa en una idea errónea de qué es ser práctico. Es una miopía con referencia a tiempo, es ver las cosas a corto plazo. La practicalidad de principios basados en evidencia está en su capacidad de obtener valores racionales. De hecho, esta es la única forma de hacerlo, de ver las cosas a largo plazo. Si quieres construir un puente, que es un valor racional, tienes que hacerlo basado en principios basados en evidencia, en ingeniería. Si quieres salvar una vida humana, que es un valor racional, tienes que hacerlo con principios basados en evidencia, medicina. Si quieres un líder político que lleve a su pueblo una grandeza económica, política, espiritual, tienes que hacerlo con principios basados en evidencia, que son derechos humanos individuales y capitalismo laissez-faire. El impacto más profundo del pragmatismo es la típica que quieren solucionar algo comprometiendo principios. Es el llegar a una solución intermedia, eso es lo que llama el pragmático. Para aclarar mejor este punto, un principio racional incluye una gran cantidad de concretos que se pueden negociar, más no el principio. Por ejemplo, si yo voy al supermercado, puede ser que el vendedor y yo estemos en desacuerdo con el precio de algo. Yo propongo un precio, el vendedor propone otro, al fin los dos llegamos a un término distinto del original y ambos quedamos felices por el nuevo precio. Yo obtengo un valor que necesito, digamos verduras, y el señor del supermercado obtiene una ganancia. El principio se ha mantenido aun cuando hemos llegado a un distinto precio del original. Es el principio del trueque, donde toda interacción humana, para ser válida racionalmente, tiene que ser un intercambio voluntario de valores o servicios donde ambas partes se ven beneficiadas. Ahora, contrástalo con el delincuente que entra al supermercado, que toma todo lo que quiere a punta de revólver en mano, incluido el dinero de la caja registradora, y donde el señor del supermercado le pide que le perdone la vida y le deje sus documentos personales. El ladrón está usando un principio irracional que es el obtener valores por la fuerza, violando así los derechos humanos individuales del vendedor. Que el vendedor le suplique, le deje sus documentos y el que el ladrón no haga, no significa que están logrando una solución racional, en principio. O veamos el caso en que nuestras escuelas latinas, donde se enseña la teoría de la evolución y el creacionismo al mismo tiempo, ya que la forma adulta es presentar ambas ideas. Lo que realmente pasa es que se está echando por la borda el principio del conocimiento basado en evidencia. Es como querer enseñar en la primera hora de clases química y a la siguiente alquimia. Es la misma irracionalidad. Principios racionales no se comprometen. El abandonarlos es abandonar todo lo que esto conlleva, dígase razón, valor y vida. Y esto es el peor impacto del pragmatismo. Es el abandono progresivo, lento y constante de la razón, valor y vida. Para lograr valores objetivos, ya sea en ciencia, ética, política, relaciones personales, etc., se necesitan acciones basadas en principios objetivos, en principios basados en evidencia.